La política constituye para mí un oficio, una profesión, una vocación y un deporte. Bien, así definía Adolfo Suárez la política, ¿vale? Y esta va a ser la personalidad del que va a sustituir el gobierno de España a Arias Navarro y con la persona por la que va a apostar Juan Carlos para llevar a cabo ese proyecto reformista dentro del propio régimen. ¿Vale? Bien, parece ser que la figura del presidente de las Cortes, alguien cercano al rey, que era Torcuato Fernández Miranda, le aconsejó al rey este nombramiento, el nombramiento de Suárez, y bueno, todo parece indicar que al final esto fue un acierto. En principio, todo parecía que era un error. Nadie se esperaba un nombramiento de este tipo por lo insospechado, por el poco renombre que tenía, por la juventud y sobre todo porque Suárez en ese momento pues, se veía como un hombre del movimiento, del régimen y por lo tanto no gustó para nada ni a la opinión pública nacional de ese momento ni a la opinión del extranjero ni por supuesto a la oposición rupturista, ¿no? Que desconfiaba pues, de un hombre con este pasado franquista. Pues, y así fue. Juan Carlos apostó por la figura de Suárez y una figura que, como he dicho, no gusta a nadie y cuando digo a nadie también es a los inmovilistas, porque los inmovilistas no se fiaban para nada de un hombre que en principio tampoco parecía muy fiel a los principios franquistas, ¿verdad? Con lo que, bueno, viendo que era una persona que no gustaba ni a un extremo ni a otro, parece que al final pudo navegar estas aguas tan complicadas y tuvo el carisma suficiente que se necesitaba, ¿no? En ese momento. Por eso la figura de Suárez va a ser una figura capital dentro de este proceso de transición democrática en nuestro país. ¿Qué va a hacer Suárez? Bueno, pues primero se va a rodear de técnicos, de tecnócratas, se va a rodear de democristianos de la CPN, de bueno, todos estos reformistas que en ese momento estaban agrupados en el grupo Tácito y que tenían como medio de comunicación el diario Ya, y bueno, de personas afines a esa vía reformista, porque bueno, en fin, ya hemos dicho que el objetivo claro era cambiar desde la legalidad del régimen el propio régimen, ¿no? Y para ello pues necesitaba y apostaba por el diálogo, hablar con todo el mundo y enfrentarse a los sectores más radicales, sean el búnker o bien sean los sectores de la oposición. Bien, pues para eso era fundamental, en principio, conseguir aprobar una ley para cambiarlo todo, preparar un referéndum y que las propias cortes franquistas votaran a favor de desmantelar el propio aparato franquista. Esto era un reto enorme en ese momento, ¿no? Que las propias cortes franquistas, digamos, que se pegaran un tiro en el pie, vamos, que se autodestruyeran, por decirlo de alguna forma. Así que nadie es capaz de negar que para ello pues la habilidad política que demostró Suárez es innegable, ¿no? Ese talante aperturista que va a poner de manifiesto pues ya desde el 30 de julio, donde ya empieza su programa pues aprobando una amnistía que va acompañada además, bueno, la amnistía que se ampliará luego, ¿no? Posteriormente en el año siguiente, en marzo del 77 y definitivamente en el octubre. En principio esta amnistía pues están excluidos los delitos de sangre. El objetivo en principio era no amnistiar a los etarras, ¿no? Entonces es una amnistía todavía no definitiva. Ya hemos dicho que en marzo del año siguiente y en octubre se va a ir limando y se va a ir abriendo y se va a dejar una tolerancia y una libertad de actuación a partidos políticos que sabemos que en esos momentos eran ilegales. ¿De acuerdo? Y esto va a ser muy importante, ¿no? Porque de facto
vamos a ver pues, cómo se van a llevar a cabo, pues, por ejemplo, el 27 Congreso del PSOE, que se va a organizar en diciembre en Madrid, o incluso la conferencia de prensa que Carrillo va a dar también en Madrid. Bueno, al principio lo detienen, a los días lo dejan libre y como vemos, pues estos signos y estos síntomas de tolerancia van a ir indicando el camino, ¿no?, que se va a llevar a cabo en España. También en diciembre va a acabar con el Tribunal del Orden Público, el TOP. Y bien, ya en noviembre de este año los procuradores de las Cortes van a aprobar la ley de reforma política, que alteraba todos los principios del juego político hasta ese momento, ¿no? Pone en primer plano la voluntad del pueblo, los derechos fundamentales de la persona, el sufragio universal, y las Cortes se convierten en la institución que iniciará el cambio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hemos visto que el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, va a tener una importancia importante, ¿de acuerdo? De hecho, se van a aprobar con una mayoría aplastante, 435 votos a favor, 59 en contra y habrá 13 abstenciones. Bien, el 15 de diciembre, por lo tanto, esta ley de reforma política se va a someter al referéndum, y a pesar de que hay una campaña para impulsar la abstención de parte de la oposición, bueno, en realidad esta postura de pedir la abstención es una estrategia, una táctica política, porque evidentemente la oposición deseaba este cambio para poder posibilitar ese cambio, ¿no?, de institucional, y se daba por hecho que iba a salir aprobada el referéndum, y por lo tanto como estrategia política se pide la abstención, así como la extrema derecha y la derecha y el aparato franquista va a pedir el no. Al final, por una amplia mayoría, de hecho el 94% de los españoles que votaron ese día en referéndum lo hicieron a favor de la aprobación de esta ley, y esto es un porcentaje altísimo, ¿no?, dentro de que la participación fue de casi el 77% del censo, pues estaba ya, el proyecto saliría adelante. Y esto significaba, pues eso, que la figura de Suárez quedaba en este momento pues muy reforzada, ¿no?, como presidente del gobierno. Bien, y al año siguiente ya pues empieza este camino de apertura, ¿no? El 15 de enero se va a empezar se permite el uso de la ikurriña, de los signos nacionalistas en regiones históricas, que ya hemos visto que durante el régimen esto había sido un problema. En febrero, el 9 de febrero, se empiezan a entablar relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El día anterior, el 8, se publica el decreto de ley que va a legalizar ya por fin los partidos políticos, que no es poco, llegan a legalizarse hasta 78 partidos políticos en España. Y bueno, sigue con esta política de diálogo además. Claro, aquí hay que matizar que hay un partido político más problemático, porque va a tensionar las relaciones con el ejército, y con que sería el Partido Comunista, que en España hablar de comunismo pues son palabras mayores, ¿verdad? Pero Suárez incluso va a tener conversaciones secretas, bueno, no tanto con Felipe González, ya hablaremos posteriormente, como con Carrillo. El 27 de febrero se va a reunir con Carrillo, y Carrillo ahí va a ceder en cuanto a que aceptará la monarquía y la bandera rojigualda, renunciando a la republicana, a cambio de la legalización posterior, ¿no?, que ya veremos cómo va a llegar en abril. Y con Felipe González lo mismo, va a llevar a cabo pues este acercamiento de posturas, y desde el 23 de diciembre del 76, digamos que la oposición abandona lo que ya dijimos en el día anterior, pues esa ruptura para trabajar ya en el consenso. Y esto está claro que se lo ganó y lo trabajó muy bien Suárez, ¿no?, como trabajó a través de ese diálogo y ese consenso.
Y el más signo de esta tolerancia del momento, pues la aparición de medios de comunicación que acabaron siendo símbolos de la transición democrática, ¿no? Como las publicaciones de El País o Diario 16, que van a ser eso, ya digo, símbolos de esta transición. En marzo se va a legalizar el derecho a huelga, en abril el derecho de reunión, la libertad sindical, con la que pues, tendremos ya protagonistas importantes del escenario político como son los sindicatos de UGT y comisiones obreras, ¿vale? Y como habíamos dicho, el 9 ya se legaliza el Partido Comunista de España, ¿vale? Días antes había disuelto ya el Movimiento Nacional. Esto ya he dicho pues que va a tensionar y va a crispar aparte de las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas habían sido la columna vertebral del régimen franquista y que ahora pues se les había pedido el esfuerzo de velar por esta transición hacia la democracia y que el papel que debían tener pues era distinto, ¿no? Dejar de ser un pilar político para ser e impulsar el proceso democrático. Y para ello, pues la habilidad que tiene también Suárez de rodearse de personalidades importantes dentro del ejército, como va a ser aquí la importancia de la figura y de la gestión del teniente general Gutiérrez Mellado, ¿no? Que lo vamos a ver como una figura como va a llegar a ser el vicepresidente del gobierno y veremos una actuación importante veremos luego en el golpe de Estado del 82, etc. Bien, hay que tener en cuenta pues que todo este proceso que estamos aquí hablando de estos pasos que se van dando no son nada fáciles, ¿no? Vemos que Suárez se enfrenta pues no solamente al aumentado ya, sino que el terrorismo que ya hemos dicho antes, pues de ambos extremos, pues intenta socavar esta labor, ¿no? Reformista y de cambio político que estamos viendo. Y ya desde principios de año, desde el 23 de enero, tenemos por ejemplo la muerte de Arturo Ruiz en una manifestación en Madrid, una manifestación de tantas pidiendo, manifestación por la amnistía, y que muere en manos de unos incontrolados de un grupo de ultraderecha, ¿no? O el caso de Mariluz Nájera, que muere también en manos de un policía. El 24 de enero el Garapo, que por cierto ya tenía secuestrado desde diciembre del año pasado, desde el 11 de diciembre, al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, pues el 24 de enero va a secuestrar al teniente general Emilio Villascusa, ¿eh? Que a ambos los liberarán el 11 de febrero. Pero bueno, todo esto este secuestro va a agudizar aún más la tensión entre Suárez y el ejército, algunos sectores del ejército. El 24 de enero también, el mismo día, es el día que sucede la famosa matanza de Atocha, donde varios derechistas afines a Fuerza Nueva entran en el despacho de abogados laboralistas, pistola en mano, y asesinan a 5 abogados, ¿no? Y hieren a otros 4 en este despacho pues de abogados que defendían pues, a sindicalistas de comisiones obreras y por este despacho en el que hoy en día hay un monumento en Madrid que simboliza un abrazo, precisamente conmemorando este funesto atentado, en esta matanza en el que Carmena trabajaba y que fue todo un símbolo, ¿no? Porque además esto mostró una cara del comunismo en España, sobre todo en el funeral, donde se vio la cara humana del comunismo, ¿no? Hasta ese momento, pues la imagen que se había construido en el régimen franquista sobre los comunistas eran casi figuras inhumanas, con rabo y cuernos demoníacos, porque eran el enemigo de España y eran todos seres despreciables, ¿no? Y en este momento, pues esa imagen queda desdibujada, el funeral que se va a llevar a cabo de una manera muy respetuosa. De hecho, las salidas de tono
que hubo en el funeral vinieron precisamente de parte de la ultraderecha, ¿no? Y de elementos de este calado. Y entonces se humanizó mucho la imagen del comunismo que se había vendido por parte del régimen, ¿no? Bien, ¿qué más? Ya vemos cómo van sucediéndose estos problemas que se van acumulando a Suárez. Y bueno, no hemos citado a ETA, pero ya dijimos que va a continuar su labor criminal, además a partir del 77, de una manera pues, más continuada, ¿no? Ya lo veremos. Porque claro, no es lo mismo la figura que se tenía también de ETA antes de la democracia que tras el atentado del 73 a Carrero Blanco, donde, bueno, ya primero hay que decir que la propia organización etarra va a tener una división, en una asamblea se van a dividir, se dirá, digamos, que el brazo político militar que abandonará la lucha armada y de las filas de estos que abandonan la lucha armada se constituirán para llevar a cabo un proyecto político que surgirá pues el partido político Euskadiko Ezkerra de Bandrés, y luego ya quedará ese sector militar que es el que va a intensificar estas acciones terroristas, ¿no? Que en el año 77 incluso pues eso, causarán, creo que son unos 13 asesinatos y luego ya sabemos que no van a ser cientos, desgraciadamente, hasta llegar al millar en la democracia. Bien, casi el millar en la democracia. Bien, pues todo va organizándose, todas estas reformas que decía que va llevando a cabo Suárez, va preparando lo que va a ser el escenario para las primeras elecciones democráticas, ¿no? Fijadas ya para el 15 de junio de 1977, ¿vale? Para esas elecciones, por lo tanto, se aprueba el 18 de marzo, una ley electoral que va a disponer pues, el sistema que parece, bueno, ya lo conocemos hoy, el sistema a través de la ley DON, proporcional, mayoritaria, que es la que va a configurar el Congreso. Y con estas elecciones democráticas pues se va a abrir ya luego el periodo constituyente, del que hablaré ya en el siguiente vídeo, ¿no? Y cerramos aquí, digamos, esta primera etapa del gobierno de Suárez que desemboca en las primeras elecciones democráticas del 77, que son las que trataré en el siguiente vídeo para ir cerrando este capítulo de la historia de España.